Bueno, muchísimas gracias, la verdad que estoy muy conmovida, en de veras, como dicen en México, que es una forma más de veras. Muchísimas gracias, es de mucha emoción estar acá en esta última de las casas de altos estudios inauguradas durante el periodo en que éramos felices. Para decirlo en términos que no tienen ninguna solemnidad, pero tienen mucha resonancia. Entonces, agradezco muchísimo al compañero rector, a los tres compañeros que estuvieron con tan fina atención, me invitaron y dispusieron que estuviéramos juntos hoy aquí. Así que yo voy a hablar los 40 minutos, siempre digo eso, siempre me excedo, pero siempre me doy cuenta de que cuando surgen los primeros bostezos está en la hora de parar. La verdad es que es muy conmovedor también el ciclo que hemos estado viviendo en nuestro país a propósito de la enorme cantidad de leyes que hemos conseguido gracias a los colectivos, las agencias por los derechos de las mujeres y de las otredades sexogenéricas. Es muy difícil hoy, teóricamente y desde todo punto de vista en las fórmulas más prácticas de las conductas humanas hoy, es muy difícil sostener mundos binarios separados, mujeres, varones, en esto que antes se llamaba la diferencia sexual y que por imperativo de una enorme revisión teórica producida por las feministas de la llamada segunda ola, de los 60 para acá, hubo un empeño extraordinario en la construcción de una noción alternativa que llamó género. Y que siempre la pensamos, siempre fue vista de manera provisoria. Simplemente sexo, diferencia sexual, estaba asociada a una serie de circunstancias anatómicas y fisiológicas que hacían separable y discernibles un sexo de otro sexo. Pero efectivamente esos diferenciales, aunque tuvieran obviamente todo el significado atribuido a la propia biología, eran absolutamente mínimos. Nuestras diferencias biológicas, iba a suspender lo biológico como un término que también está en gran debate hoy día, pero esas diferencias eran relativamente pequeñas si comparábamos el diferencial producido por esa diferencia sociosexual con relación a la cultura. Entonces, es muy sencillo. Cuando nacemos, si nos tapan los genitales, nadie puede decir de qué sexo es. Cuando nos ponemos viejas, como una, y si no tuviéramos ninguna producción como la que hoy tenemos, la edad no es biológica, es completamente social, personas de mi edad, hace 50 años, no podían venir a hablarles. Evidente, era muy excepcional, porque obviamente las edades son sociales. No importa que haya una cierta, una continuidad cronológica y demográfica, pero son las sociedades las que les dan sentido a nuestra franja de edad. Me voy, siempre hago lo mismo, me voy, pero no se preocupen, vengo lejos. Entonces, esa diferencia biológica no se compadecía con la energúmena diferencia de expectativa social, de papeles, de funciones y demás. Entonces, obviamente, por obra y gracia del patriarcado, que es un sistema relativamente reciente en las sociedades humanas. Siempre me gusta comenzar un poco subrayando esto. El patriarcado no es un sistema que viene embutido con la especie. No es un sistema que haya sido prodigado por ninguna noción escatológica. No tiene nada que ver con la trascendencia divina, se piense lo que se piense. Ni Dios, ni Buda, ni Mahoma tienen nada que ver, absolutamente nada que ver, con el diferencial social y cultural establecido en algún momento, porque esa es la cuestión. La biología no puede significar, nunca ha podido significar, por lo menos hasta la creación del patriarcado, que es, insisto, relativamente nueva.
Cuando digo relativamente nueva es porque todavía hay una discusión grande acerca desde qué momento, en qué momento hubo ese salto cuántico en que nos convertimos en especie esta Homo sapiens, ya fuera las concatenaciones antecesoras, ¿no? Ya cuando tenemos esto. Ustedes saben que esto deriva en una serie enorme de grandes evoluciones. Sí, hay hoy obviamente un debate acerca de las circunstancias de esa evolución. Digo, las circunstancias son generalmente, se prefiere hoy un orden de facticidad eventual. No hay un destino que nos llevó a hacer esto. Es en todo caso, la feliz casualidad. En términos del primer Darwin, había un acierto respecto de la no determinación. Las especies no estaban determinadas. Hay una evolución en la que las características de mejor aptitud, mayor aptitud, que no quiere decir las mejores para nada, mayor aptitud, consiguieron obviamente estabilizar ciertas transformaciones que fueron mutando, etcétera, 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 pero no los voy a llevar a ese plano. La especie humana es un resultado y a veces, casi en una buena humorada, me permito suponer, uy, ¿qué hubiera pasado? Que no sabemos cuántas especies alternativas han quedado. Bueno, lo cierto es que ¿cuánto se supone que tiene la especie humana? 200.000 años, 250.000, hay un debate, no sabemos muy bien, imagínense, la friolera de 50.000 años, pero es evidente que fueron larguísimos ciclos, ya en la Constitución esta, como Homo sapiens, en los que ustedes saben que es fundamental que la posición erecta, esto es fundamental, y ¿cuál es la gran transformación? Esta es una revolución extraordinaria. Nunca sabemos si no fue la Homo sapiens la que inauguró. Pero de todas maneras lo que quiero decirles es que hay una cierta convención historiográfica que establece que es en el Neolítico superior. En los ciclos Neolítico inferior hay una serie todavía muy poco compleja, y luego viene el Neolítico superior, que le da mucha complejidad a esas sociedades primitivas. No existen individuos separados, no hay ningún individuo que hubiera podido sobrevivir separadamente. Estamos hablando de hordas primitivas, luego de una situación tribal, luego de una situación clánica, de modo que ahí les cuento muy rápidamente qué revolución se produce. Una revolución que en historiografía se llama revolución agraria, en el Neolítico superior. Estamos hablando tal vez de 10.000, depende. Estas conformaciones, digamos, de época tienen que ver con, no son unánimes o al mismo tiempo se dan en todos los grupos estos, ¿no? Es evidente que ahí se trajina una cuestión que alguna vez fatigó el espíritu decimonónico, entre ellos a Federico Engels, que produjo un texto extraordinario que se llama El origen de la propiedad privada, la familia y el Estado. Y Engels, que era muy agudo, un lector impresionante, de una erudición extraordinaria, produce ese texto, en el que llama muchísimo la atención. Obviamente en el siglo XIX, para espíritus como el de Engels, era formidablemente llamativa la circunstancia de la dominación patriarcal. Era muy llamativa. Como una sociedad que había progresado tanto en un sentido y otro, las mujeres estaban tan sometidas como lo fueron en el siglo XIX, un momento muy particular de la gran tenaza patriarcal, como no había habido tal vez en épocas anteriores. Entonces, pero déjenme contarles que el patriarcado para Engels tenía absolutamente que ver con un formidable descubrimiento, que era la propiedad privada. La propiedad privada no es propiedad individual, no la pensemos liberalmente, era propiedad clánica, propiedad de un grupo. Y hay dos cuestiones materiales fundamentales para Engels. Una, desde luego, la capacidad de tener labrantíos, de hacer cultivos. Saben lo extraordinario que fue que la humanidad descubriera que podía plantar eso que azarosamente estaba
en una región determinada que les permitía alimentarse mejor, que daba unas simientes, que esas simientes eran más nutricias y que eso se podía implantar y sostener. No es de un día para otro, les aclaro, ¿no? Pero esto es una cuestión extraordinaria que empieza a darse. Esta implantación regular es un cálculo estratégico notable para nuestras humanidades precedentes. Esa es un fenómeno. Esto se llama revolución agrícola. Y la otra cuestión fundamental en la que tal vez inclusive, tal vez Engels se entraña un poco más en el significado de lo que es domesticar rebaños. ¿Saben qué salto cuántico es domesticar rebaños? Enorme, ¿no? Entonces piensen en las condiciones de imposibilidad casi de sobrevivencia de nuestras antiguas poblaciones antecedentes. Y ahí, en estas dos cuestiones, en donde Engels dice, he ahí el nacimiento del patriarcado. La propiedad de estos bienes materiales, la propiedad de estas dos producciones, la agrícola y la producción de, en fin, ganadera en términos, ¿no? Fueron fundamentales. He ahí un acontecimiento que hace que, ya pueden imaginar ustedes quién se va a ocupar de las semillitas implantadas, ¿no? Ahí hay una gran diferenciación funcional de tareas. Son ellas. Y además, suponemos, se complejiza un poco más la relación entre ese maternaje que no tiene prácticamente periodo intergenésico. No hay periodo intergenésico. Desde que las mujeres se pueden embarazar, prácticamente no dejan de tener hijos que mueren en enorme proporción. La sobrevivencia es mínima. Esto debemos siempre pensarlo, porque nos parece que esto hace un cálculo formidable sobre lo que parece ser una inspiración mayor para una cierta complejización de ciertas mínimas tareas de cuidado. Mínimas tareas de cuidado de la prole, mínimas, no digo muy complejas, ingenierías de cuidado de la prole. Esto que hoy representamos las madres es toda una construcción. Lo que hoy representamos las madres no es por instinto, es toda una construcción. ¿Se imaginan pedirles instintos maternales completos a mujeres que pierden 20 críos? En fin, nuestras sensibilidades han crecido exponencialmente, inclusive a propósito de las luchas, porque efectivamente se nos reconozca como individuos, y además mucho más complejas a propósito de nociones muy entrañables y recientes, derechos humanos. Pero no me quiero perder el relato. El patriarcado entonces tiene un orden simbólico, no sabemos muy bien, acá debe haber mucha gente experta, muchas compañeras y compañeros expertos, no sabemos muy bien cuándo la humanidad se nutre de esta cosa interna que es el orden simbólico. Lévi-Strauss no pudo decirnos en qué momento, efectivamente, lo cultural, la ratio de la cultura, se va separando de lo que sería la identificación meramente animal de la especie. Y entre esa identificación meramente animal de la especie, hay el surgimiento de un depósito que es el que efectivamente fatiga nuestro carácter, el orden simbólico. Y ese orden simbólico es un orden que implica normas, que implica la posibilidad de acatar ciertos dictatus, en fin, el orden simbólico es un orden patriarcal. Todavía psicoanalíticamente se habla de qué es la norma del padre, ¿no es cierto? Como ustedes ven, hay ahí un valor muy entelequial, sin disimulo. Un valor entelequial y sin disimulo. La norma del padre, que hace a nuestras raigambre simbólicas. Miren, el patriarcado entonces se constituye como un sistema que se va agravando la exclusión subalterna de las mujeres.
No puedo decir y de los más débiles. Desde luego, en el orden simbólico va a tener un lugar primordial que el tabú del incesto, ¿no? Y es la modificación sustancial en esas sociedades primitivas para que se intercambien las mujeres. No se intercambian los varones, se intercambian las mujeres. Es cierto que cuando Engels nos descubre esto, el nacimiento del patriarcado, del sometimiento de las mujeres y del sometimiento de otros a los que evidentemente, eventualmente los patriarcas pueden someter varones como esclavos, nos dice algo respecto de esta cuestión patrimonial. Las recientes modificaciones que ha producido la historiografía de las mujeres discutió mucho con Engels esta cuestión. Y una discusión obviamente apasionada y amigable. La cuestión era, para la nueva historiografía que se abrió paso hace 45 años, más o menos, nos reveló otra condición de posibilidad. El hecho de que el patriarcado no necesitara la patrimonialidad para verse sostenido como patriarcado. Es decir, antes de que hubiera propiedad privada hay sistema patriarcal. Esto es todo un debate abierto. Obviamente para los feminismos hoy están de todos los colores que ustedes quieran. Se pueden poner donde quieran. Pueden hacer una nueva capilla feminista y será bienvenida. Digo, porque tampoco hay capillas, antes había algo de capillita. Pero lo que quiero decirles es que sí, dentro de los feminismos, que tienen mucho fulgor, está la línea del materialismo feminista, o las feministas que son muy adheridas al materialismo histórico, por ejemplo, ¿no? Y que tienen, inclusive hay construcciones muy notables, voy a, por ejemplo, Harman, Delphi, notablemente las inglesas, las colegas inglesas se tornaron feministas, digo, en el neofeminismo surgido en los años 60 y 70, quebrantando algunas cuestiones, no quebrantando los pactos con el marxismo, pero feminizando completamente el cálculo marxista. Entonces, para algunas, evidentemente, se sostiene una idea de que todavía se privilegia en el nacimiento del patriarcado la figura de la propiedad. Pero para otras, inclusive para también muchas materialistas, habría que resolver de manera, yo diría, con una sintonía más amigable, que lo que importa es la complejidad, en todo caso, del neolítico superior. Es cierto que las sociedades también fueron diferentes respecto de la dimensión, de la intensidad y del sometimiento al patriarcado. Una puede recordar, siendo mucho más acá en la historia, lo que era el patriarcado en la Roma antigua. El patriarca tenía derechos sobre los cuerpos de las mujeres, sin más, podía ordenar su muerte. Y podía también ordenar la muerte de siervos y demás. Pero nosotros tenemos una herencia tremenda, la del derecho romano, ¿no? Me voy a ir mucho más acá, porque el patriarcado entonces es un sistema de exclusiones, de regencia masculina gravitante, que se va a reordenar de manera muy particular en dos momentos fuertes de la historia del Occidente. Una, a propósito del Renacimiento. Porque es cierto, en la Baja Edad Media el patriarcado tiene, a pesar de la Iglesia y todas estas cuestiones, sin embargo el patriarcado tiene un craqueleo, aún porque no hay orden hegemónica de la violencia por parte del Estado. Hay una enorme dispersión de la violencia. Entonces, siempre doy el mismo ejemplo. ¿Por qué decimos que a pesar de todo el patriarcado no goza de tanto vigor, aunque existe? Primero porque a menudo se encuentran mujeres que disrumpen completamente la norma. Después encontramos mujeres en conventos que se divierten muchísimo más que lo que ustedes pueden imaginar hoy día, a las que les importa un pito que venga el obispo a retarlas. Además, el obispo no va a ir a retar a esas monjas que dan de comer, hacen cosas y también tienen una interesante vida sexual, ¿no? Sexual en todos los sentidos, ¿no? Entonces, el problema es que justamente hay muy buenos trabajos. Hay un trabajo de una gran colega norteamericana que murió muy joven, se llama Young,
Goodall, John Kelly Goodall, que escribió un artículo fascinante que nos volaba la cabeza, un artículo cuyo título era toda una pregunta que en régimen lingüístico llamamos ilocutiva. Son esas preguntas retóricas que embute la propia respuesta. ¿Tuvieron renacimiento las mujeres? La respuesta es no, no la tuvieron. Ese momento, que es bastante prefáutico, en el sentido de que no es lo fáutico de la modernidad, en el sentido de que hay un vigor de reconocimiento de individualidades. Y las mujeres no tienen la misma capacidad de individuación que consiguen los varones. Pero luego, en ese interregno del Estado absoluto y demás, por ejemplo, analizando vidas cortesanas, especialmente el Estado absoluto francés, se verá que las mujeres de la aristocracia, las mujeres de la gleba sufren horriblemente toda suerte de predaciones. Pero las mujeres de la aristocracia no tienen la sintonía moral que van a tener sus sucesoras, las señoras burguesas. ¿Se imaginan ustedes condenar a una favorita del rey que está casada con un duque, que está esperando que la haga favorita para tener mejores favores? Hay que pensar que, miren, hay una figura que no era feminista y que escribió maravillosamente sobre estas cuestiones, que es Norbert Elias, en el proceso civilizatorio. Se van a encantar con una serie de páginas en las que muestran cómo son las relaciones de género en la vida cortesana. No tienen mucho que ver. Primero porque hay todo un significado, la vida cortesana tiene un significado muy particular, en donde nadie deja de cumplir su papel, etc. Pero no existe una norma vigorosa, moral, que declare que es adúltera, por ejemplo, la favorita. Esto es imposible. Nadie se va a mosquear en la vida cortesana porque haya esas franquías sexuales. Pero, entonces, una podría decir que en esos momentos hay un cierto, ¿cómo diré? Se abre un cierto espacio. De modo que cuando se llega a 1789, la gran revolución francesa, que es obviamente el quebranto del antiguo régimen y la promesa de todas las libertades individuales, del reconocimiento del individuo, de la soberanía del individuo, lo hace obviamente una nueva clase social que domina los ambientes, que es la burguesía. En el pasado las mujeres habían tenido inclusive oportunidades de ser, era muy común tener círculos literarios, tener salones literarios, administrar ciertas dosis, yo diría hasta de política. Los salones literarios han sido siempre salones de política, salones en donde evidentemente había un intercambio importante de lo que sería opinión cultural, etc., pero sobre todo también de afinidad política. Pero se trastocó. Viene la Revolución Francesa, que promete tanto, hace una clausura vertebral de la condición femenina. Pero eso que era la promesa, ¿no?, de un nuevo orden social más paritario, con mayor equivalencia, se clausura por completo. Y tenemos un orden moderno en donde el patriarcado tiene muchísima más salud, muchísimo más vigor, muchísima mayor subordinación de las mujeres que lo que habían sido los estadios anteriores. El buen burgués es el que separa definitivamente las esferas privada y pública. Ustedes ya saben lo que es la esfera pública. Todos los goces del poder, la ciencia, la regencia y demás. Y la vida doméstica es la vida, obviamente, de la retaguardia, donde se reproduce el orden, se crea la condición de posibilidad, inclusive, de este orden. Obviamente, comandos de la economía son los comandos del capitalismo. Entonces, es notable ver cómo la promesa de un salto cuántico, para las mujeres también, no solamente no se cumple, sino que las mujeres retroceden en derechos. Y para muestra basta el botón de 1804 y el Código Civil francés. No estamos hablando de metáforas del sometimiento. Estamos hablando de la experiencia del sometimiento que
que realiza la burguesía. Burguesía que no era, a ver, cuando hablamos de la burguesía parece que viene, que es una población, que la demografía, no, la burguesía era pequeña, pero era dueña de los medios de producción. La burguesía en todo y cualquier lugar de Europa no era una, digamos, no se medía por valores extraordinarios demográficos. Sus valores eran económicos y las capacidades que tuvieron los burgueses obviamente fueron notables. Pero lo que interesa decir acá es que su marca fundamental es haber hecho del destino de la mujer la reproducción y obviamente todo lo que tiene que ver con la reproducción evidentemente, el maternaje, el cuidado, el auxilio perpetuo para que la alianza familiar no se quiebre. Y la vida pública, la vida del poder, la vida de las ciencias, está en manos de los varones. Y este código civil, que se conoce como Código Bonaparte, y que fue muy emulado por todas las naciones de América Latina, con el proceso de descolonización de España, todas las naciones que se tornaron, gravitantemente entraron en el flujo de la modernidad, copiaron ese código. No era el único código que inferiorizaba a las mujeres. Había varios códigos, pero el código francés tiene tiene la marca extraordinaria de haber sido emulado como ningún otro código. ¿Y qué decía? ¿Por qué siempre decimos esto? El orden jurídico es un orden patriarcal. El orden que vertebra el Estado moderno es un orden patriarcal. Lo primero que hace el Estado moderno, lo primero es ordenar relaciones de género. Lo primero. Ni siquiera ordena lo que es delito o no. El derecho público viene después que el derecho privado. Miren lo que les digo. ¿Y el derecho privado qué dice? Dice, ¿cuál es la función gravitante que va a tener, obviamente, el varón en la familia? Y ahí viene esto que es impresionante, que ha sido como repetido en toda y cualquier oportunidad en donde ha habido codificación del Código Civil. Muy sencillo. Lo voy a repetir, y es lo que decía nuestro Código Civil de 1869. La mujer casada no puede educarse, no puede comerciar, no puede trabajar, no puede ir a los tribunales sin el consentimiento del marido. Así de simple. Entonces, cuando hablamos del sometimiento mayor, del acrecentamiento de ese poder patriarcal, es una fragua extraordinaria en la que se ve toda la vertebración del orden moderno. Las mujeres no podían ir a la universidad. Miren, una de las primeras universidades que tuvo alguna mujer, creo que se llamaba Lauro Bosio, no me acuerdo bien en este momento, pero sí, fue Bolonia. Bolonia fue la primera universidad, ¿no?, en Europa. Había esta mujer que podía ir, es una universidad muy peculiar, su régimen de Bolonia es del 1200. Fue la primera universidad, sí. Bueno, esta mujer pudo ir, es cierto, era una universidad, perdón por la dirección, una universidad toda ella volcada a la enseñanza del derecho. Lo que pasa es que lo que más había cuestiones normativas eran aquellos que eran legos, pero fueron a la universidad para aprender más. Y ustedes saben que fue una universidad notablemente invertida en su orden de poder. Los estudiantes tenían más poder por mucho tiempo que los propios profesores, porque sabían hasta más, hasta que después se ordenó la cosa. Pero Bolonia es muy significativa porque además tenía una mujer que, en fin, que cursaba. Pero las mujeres, sobre todo, digo, en el paso ese del 18 al 19, sobre todo el 19, que es de expansión de las universidades modernas, no podían ir a la universidad. Lentamente pudieron incorporarse a la universidad. Y, en fin, hubo lugares en donde eso fue muy difícil. Bueno, nosotros tuvimos la primera mujer egresada a la Universidad de Buenos Aires en la década del 90, y voy a recordar algo que a menudo debe volver a hacerse memoria sobre esto,
es que en general, en el mundo entero, las mujeres fueron incorporadas a medicina o a prácticas que tienen que ver con lo sanitario por una razón elemental, porque continuaban con el mandato del cuidado. Entonces eso es muy común. Las famosas cuidadoras, solo hoy me vengo al presente, porque en realidad el siglo XIX es un retablo de dominación, de sojuzgamiento, es un retablo al mismo tiempo de creación de lo que se llama la ciencia al uso, la ciencia moderna, lo que hoy llamamos la ciencia normal, tiene su origen no en los siglos anteriores, ¿no?, sino sobre todo en el pasaje del 18 al 19. Todas las ciencias, incluida la historia, emerge evidentemente de los cauces de esa modernidad fáustica, que es el siglo XIX. Pero las mujeres en su casa, como decía el famoso poeta inglés Pateman, el ángel del hogar. Las mujeres siempre habían trabajado, absolutamente siempre. No puede haber humanidad sin el trabajo de las mujeres. Sin embargo, esta modernidad hace una circunstancia absolutamente novedosa. Deslegitima el trabajo de las mujeres fuera del hogar. Tienen claro eso, ¿no? Las únicas legitimadas, ¿quiénes fueron? Las maestras, las institutrices inglesas, y por ahí, al final del siglo pasado, como muestra absoluta de la abnegación femenina, la enfermería. Pero bueno, quiere decir que la modernidad fue muy estruendosa en la segregación de las mujeres. Siempre diremos que esa segregación significaron muchas fugas, muchísimas fugas. Y algo notable, la implantación del feminismo. Faltaba más. Las mujeres se vieron sobre todo en el retrato de la esclavitud sobreviviente. Por lo tanto, las primeras feministas se asociaron a la lucha abolicionista. Precioso inicio. Las feministas de los inicios de 1830, 1840, se vieron en el espejo de la esclavitud y por lo tanto abogaron por el fin de la esclavitud. No nos faltaron almas comprensivas desde el punto de vista de la mística masculina. Una puede pensar en John Stuart Mill, y aquel precioso trabajo que originó junto con su mujer Enriqueta, que lo pueden encontrar con varios nombres, por ejemplo, la esclavitud femenina, la servidumbre femenina, etc. En fin, esas primeras feministas tenían una agenda muy relativamente acotada, en clave de maternaje. Pero procuraron derechos civiles, salirse de la inferioridad jurídica, derechos políticos, como iban ganando. No es que los varones ganaron derechos políticos de la noche a la mañana en el régimen del siglo XIX, no podemos creer eso. Sin embargo, lo fueron ganando. En América, obviamente, fueron ganando inclusive derechos de soberanía individual y de ciudadanía fuera de los regímenes ominosos en el que había saliéndose del régimen de la ciudadanía con carácter censitario, que era la posibilidad única que tenían algunos varones de si eran dueños de bienes raíces o eran alfabetizados, podían ser ciudadanos. Esa era una de las limitaciones. Pero luego, evidentemente, en la medida que se acrecentó la propia ideología liberal y subrogó más a favor de una universalidad de derechos para los varones, pero las mujeres no cabían en ese régimen de posibilidad. De modo que en Argentina las feministas también, derechos civiles, derechos cívicos, derecho obviamente a poder votar y ser elegida, derecho a la educación, ya que las mujeres muy capitalmente habían conseguido los lugares en las universidades. No crean ustedes que las humanidades fueron absolutamente amorosas con las mujeres, de ninguna manera.
la historia no admitía mujeres. ¿Está claro? La filosofía tampoco. O sea, que no es solo el propósito de las llamadas ciencias duras, mal llamadas duras. Los que hacían excluyentes a las mujeres. Pero bueno, sí me quiero situar más en el presente, decir que lentamente se consiguieron todos estos derechos, y que hubo, de todas maneras, yo diría en Argentina, voy a recordar rápidamente los derechos primeros. 1926, primera reforma del Código Civil. 1947, obtención del voto femenino, estamos a 100 años del nacimiento de Evita, y fue una fragorosa coadyuvante en los derechos políticos de las mujeres, como una intuición extraordinaria de una Evita que no estaba atraído por el feminismo, pero era una especie de contrafeminista feminista. Entonces, porque tenía una intuición extraordinaria acerca de su propio derecho y de los derechos de las congéneres. Entonces eso significó que las mujeres en la Argentina consiguieran lugares de representación notable en la vida parlamentaria. La Argentina tuvo en 1951 más del 20% de mujeres probablemente en los escaños parlamentarios, y no había ni un país de América Latina que pudiera asomarse a ese significativo cupo. Entonces, luego tuvimos, sí, en 1968, de manera notable, lo tenemos que decir, bajo la dictadura de Onganía, el ministro Borda, que todavía merece, creo, debemos ser muy buenas, y dedicarle una tesis doctoral al ministro Borda, que era un señor que vio claramente las relaciones muy maliciosas de género en su propia clase. ¿Y qué dijo? Había quedado como rémora de la reforma de 1926, en que las mujeres ya no tienen que ir a trabajar y pedirle permiso al marido, o ir a estudiar. Había quedado como una rémora de ese pasado, había quedado como rémora que los bienes propios de la mujer eran tutelados por el señor marido. De modo que ella era dueña de todo Hurlingham, y él era dueño de un barquito. Pero él era el gerente de los dueños, era el gerente de los bienes de la señora. Y obviamente Borda vio a las mujeres de su clase, llenas de bienes y sin ningún poder para decidir sobre ellos, aun cuando se habían separado, obviamente. Entonces, ¿qué hizo? Una gran reforma en 68. Yo era joven, no era feminista, de modo que y estaba ocupada por la transformación radical de nuestra sociedad, y no me daba cuenta de que esto era evidentemente un lance extraordinario que luego lo incorporamos a los significados del cauce feminista. En esa época había algunas feministas, pero no era lo más estridente de nuestro país, y eso que ya había venido, eso que llamamos la segunda ola. Yo dije que hubo una diferenciación notable entre esos primeros feminismos a los que me he referido, con esa cuestión de derechos que he mencionado, y lo que ocurre de los 60 para acá, en que los feminismos se transformaban en el mundo de manera notable. De manera sintética yo puedo decir, ¿qué pasó con las feministas reavivadas en medio de varios acontecimientos universales? La guerra de Vietnam, las guerras para salirse del colonialismo, las luchas anticoloniales africanas y asiáticas, la revolución cubana, la insurgencia que habían tenido obviamente los estudiantados en varios lugares del mundo. Eso avivó una llama que dijo, estamos completamente dormidas. ¿Qué nos ha pasado? Tan belicosas como fuimos en el pasado, resulta que ahora, ahí aparece un texto de Betty Friedan que llamó la mística de la feminidad, diciendo, las muchachas se han quedado tan tranquilas, han aceptado su lindo papel doméstico, esto está mal contado, y fue una gran efervescencia.
Una podría decir, ¿qué pasó? Pasó un nuevo régimen de visibilidad que se dieron las mujeres. Descubrieron sus cuerpos, los cuerpos. Descubrieron las humillaciones sobre su cuerpo. No solo descubrieron sus cuerpos, el deseo del cuerpo y la tremenda necesidad de sacudirse las humillaciones, los hostigamientos, las violencias. Se vieron las violencias. Obviamente, junto con las feministas, surgieron los primeros grupos, un poquito más tarde, de las primeras agencias de reivindicación de las personas homosexuales, que ocurrió en Estados Unidos, pero no solamente ahí. De modo que ese feminismo de los años 60 para acá tuvo impacto enorme. Las que nos tuvimos que ir de Argentina descubrimos el feminismo en nuestro exilio. Para cerrar, las feministas han hecho un larguísimo camino para, efectivamente, contestar el sometimiento patriarcal. Entiéndase bien, los varones también sufren el sometimiento patriarcal, aunque no se den cuenta. Están llenos de mandatos de una determinada masculinidad, de una determinada regla de comportamiento, de una determinada norma aplicativa feroz que soy el principal productor en la familia. Entonces, ha soterrado la humanidad masculina muchísimas oportunidades para liberarse también de ese yugo. Por eso decimos sistema patriarcal. Sistema patriarcal es más que uno a uno los varones, amigos y colegas, o con los que nos casamos. Es el sistema patriarcal, es el régimen en malla patriarcal. Entonces, últimamente también Argentina vivió momentos muy singulares de alza de los movimientos feministas anteriores a esta última leva, que fueron obviamente que permitieron la obtención de una serie de leyes, pero sobre todo la 26.485, que es la gran ley argentina que de manera integral combate todas las violencias contra las mujeres. Y después este país se dio otro lujo extraordinario con la ley de matrimonio igualitario, reconociendo los derechos inalienables de las personas a tener la sexualidad que se les cante. Es decir, amar como quieran. Y la tercera gran ley que nosotros tenemos se debe a a un tercer grupo de personas que se movieron en una agencia colectiva, que son las personas trans en este país, que se comenzaron a movilizar de manera activa, proactiva, desde los años, yo diría, segunda mitad de los 90, a propósito sobre todo de la discusión de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, etcétera, etcétera, y que ha tenido en este país protagonistas tan extraordinarios como una figura a la que siempre recordaremos con todo nuestro cariño, Loana Berkins, y en fin, y que desata nada menos que una manifestación de cambio del orden jurídico como la ley de identidad de género, que siempre, y voy cerrando, tiene lo mismo. La Argentina tuvo, y por mucho tiempo, un gran producto sublime de exportación, la ley de identidad de género. En fin, eso también debe consagrar cuestiones inherentes a el tiempo en que éramos felices. Porque asómense una vez más a YouTube y vean cómo Cristina da las primeras identidades a las personas trans y cómo le da las primeras identidades a los niños nacidos en parejas homoparentales y en familias que evidentemente no desgarran la condición humana en su vastedad. Lo que desgarra la condición humana es la injusticia, la inequidad, el despropósito de una tremenda acumulación de riquezas. Muchas gracias.